Continuando con la tercera parte sobre el crimen contra el exdiputado y ministro de Economía Reginaldo Patin, así como las posteriores condenas a varios miembros de la banda Los Tucanes, quienes eran acusados de ser los responsables no solo de este crimen sino de otros más, ya que esta banda se dedicaba a privar de su libertad a personas importantes del país, para luego lucrarse de ellos a través de millonarios rescates dados por sus familiares. Hoy conoceremos cómo terminaron los integrantes de esta banda que aún quedaban en libertad, pues la mayoría de ellos ya habían sido condenados a cadena perpetua por la Corte Suprema de Justicia de aquellos años. Recordemos que uno de los que había quedado en libertad por la podrida justicia del país había sido José Alfredo Maldonado Rápalo, quien conducía el vehículo BMW donde privaron de su libertad no solo al exdiputado Reginaldo Patin, sino a otras personas, según lo aseguró un testigo protegido. Pero misteriosamente, este fue dejado en libertad tras concluir su juicio el día 16 de octubre del año 2009, cuando todo el sistema institucional del país había caído en una completa anarquía tras el derrocamiento de Manuel Zelaya del poder. Así que la sospechosa liberación de este delincuente tuvo poco eco en los medios de comunicación, pues aún estaban las protestas de la resistencia pidiendo el retorno de Zelaya a Honduras. Pero para los que no pasó desapercibido fue para los escuadrones, quienes esperaron unos meses a que se calmaran las aguas para comenzar a planificar el ataque contra Maldonado Rápalos, esperando la toma de posesión de Porfirio Lobo y el nombramiento de sus antiguos jefes, quienes eran nada más y nada menos que Óscar Álvarez y Armando Calidonios como ministro y viceministro de Seguridad, o también conocidos como Batman y Robin dentro del bajo mundo. Pues estos dieron luz verde a estos escuadrones para que desaparecieran a este sujeto antes mencionado, pues para el día 12 de octubre del año 2011, cuando se llevó a cabo el ataque contra Josué Maldonado, este trabajaba como ebanista en un taller de San Pedro Sula. A eso de las 2:50 de la tarde, Maldonado Rápalos, de 43 años de edad, transitaba en su vehículo rojo vino matrícula PDB 4827 rumbo a su casa en la colonia Satélite. Pero en inmediaciones del Instituto José Trinidad Reyes fue sorprendido por unos sujetos quienes se conducían a bordo de una motocicleta sin placas. Testigos indicaron que Maldonado Rápalos era seguido por los individuos desde varias cuadras atrás y que cuando se percató trató de impedir el ataque acelerando su vehículo. En su loca carrera se topó con mucho tráfico y se vio obligado a salir de la acera, llevándose de encuentro a 4 motocicletas y una bicicleta que estaba estacionada frente a una residencia. En ese momento los delincuentes aprovecharon para acorralarlo y dispararle indiscriminadamente hasta acabar con su existencia. Los mismos testigos apuntaron que cuando el automotor se detuvo, uno de los sujetos regresó y quebró el vidrio del pasajero para verificar su cometido y luego rematar al sujeto. Recordemos que los victimarios tenían puesto el casco de protección, por lo que fue imposible identificarlos. Al escuchar las ráfagas de disparos salimos en veloz carrera para refugiarlos en nuestras viviendas para no ser víctimas de las balas, expresó uno de los pobladores. El informe policial estableció que el ebanista, en su afán de salvaguardar su vida, saltó la borda izquierda de la calle, lo que le sirvió a los delincuentes para dispararle por el lado derecho de su carro. El agente Osman Argueta expresó que Maldonado Rápalo, mal herido, logró conducir su automóvil, pero impactó contra un poste de hierro que servía para sostener un rótulo de una pulpería. Cuando nos hicimos presente, verificamos los signos vitales del hombre con la idea de llevarlo a un centro asistencial, pero este lastimosamente había expirado. En la escena del crimen se encontraron esparcidos varios casquillos de arma calibre 9 milímetros. Pero antes de esto, el día 6 de junio del año 2002, tan solo 5 días después de que las autoridades encontraran el cuerpo de Reginaldo Patin tirado en una calle solitaria de San Pedro Sula, Jorge Luis Cáceres, o mejor conocido como alias El Indio, fue acribillado en el desvío de la aldea La Libertad en un municipio del departamento de Santa Bárbara. Este sujeto fue ingresado a la morgue como persona desconocida, pero con al menos 40 impactos en toda su espalda.
Pero el día 7 de noviembre del año 2003, la madre de uno de estos delincuentes, llamada Enelda Caballero, quien estaba siendo amenazada por oficiales de alto rango de la Policía Nacional, fue a denunciar a varios de estos policías con nombre y apellido ante el Ministerio Público. Y en su declaración, Enelda Caballero aseguró que ella presenció cuando un escuadrón al mando de Juan Carlos Bonilla Valladares había liquidado a Jorge Luis Cáceres alias El Indio. Enelda Caballero dijo que presenció el homicidio porque llevó a los policías al sitio donde estaban los secuestradores con el rehén. Aseguró que ella manejaba información porque su hijo mayor, quien no veía desde junio pasado, estaba en la banda de los Tucanes. Luego de esta fuerte denuncia, la cual iniciaría una fuerte investigación contra altos oficiales de la Policía Nacional, la mujer al parecer fue ayudada por el entonces fiscal general Roy Edmundo Medina a huir a Costa Rica, pues según sus propias palabras no podía garantizar la vida de esta mujer ante las fuertes amenazas por oficiales de policía organizados en escuadrones. La mujer huyó de Honduras en noviembre del año 2002 luego de denunciar a un grupo de oficiales de la Policía Nacional que son investigados por asesinatos extrajudiciales de mareros y ladrones comunes. Pero el nombre de ella, considerada una testigo clave en la muerte del ex ministro de Economía Reginaldo Patín, ya trascendió y dejó de ser encubierto, agregó el fiscal Medina. También dijo a una cadena radio local que Enelda Caballero había hecho pública su identidad. También había publicado dónde residía y puso en riesgo su seguridad y la de su familia, y la fiscalía no podía hacer nada para protegerla. Afirmó que Honduras carecía de recursos para atender a testigos y el gobierno no podía garantizar la vida de los fiscales y tampoco podía garantizar la vida de los testigos. Tras pedir asilo en Costa Rica, la hondureña contó con el respaldo de Casa Alianza, una organización que lucha por los derechos de los niños en Centroamérica y que tiene su sede regional en Costa Rica. Enelda Caballero junto a sus hijos recibió también ayuda de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El director de Casa Alianza, el británico Bruce Harris, dijo que la hondureña vino a Costa Rica en calidad de testigo protegido del Ministerio Público de Honduras. Harris indicó en una entrevista a la prensa costarricense que misteriosamente a las mismas personas que Enelda Caballero había denunciado en Honduras, entre ellos a oficiales de alto rango de la Policía Nacional, la estaban persiguiendo para desvivirla y ya sabían que ella se encontraba refugiada en Costa Rica. Asimismo dijo que estos delincuentes sabían dónde estaba ubicado su domicilio y a qué se dedicaban todos sus hijos menores. El británico también dijo que 2 hombres a bordo de un vehículo con placas hondureñas habían amenazado de muerte a los hijos de Enelda Caballero en Costa Rica. También aseguró que el 26 de octubre de ese mismo año, Enelda Caballero fue interceptada cerca de su casa por un hombre que le sujetó el brazo y la amenazó diciéndole que acabaría con sus hijos al menos que llamara a Honduras por teléfono y se retractara de sus denuncias hechas a policías de alto rango de la Policía Nacional. Esta situación fue denunciada ante el Organismo de Investigación Judicial OIJ de Costa Rica al día siguiente. Pues uno de los policías de alto rango que había denunciado a Enelda Caballero era el comisionado Juan Carlos Bonilla Valladares, contra quien desde el pasado 6 de enero un juzgado de Tegucigalpa había emitido una orden de captura por 2 asesinatos, pero luego quedó en libertad tras pago de una fianza, según lo aseguró el director de Casa Alianza. Fue por esta razón que el ministro de Seguridad de Costa Rica ordenó que le asignaran protección del Estado a la casa donde vivía Enelda Caballero y sus hijos, ante las constantes amenazas por parte de oficiales de alto rango de la Policía Nacional de Honduras. En la parte conoceremos en qué terminó el juicio contra Juan Carlos Bonilla Valladares tras ser denunciado por Enelda Caballero, de ser él junto a otros oficiales de alto rango de la Policía Nacional de liderar los temidos escuadrones en Honduras.